Cuando pensamos en el mundo hispanohablante, lo primero que nos viene a la mente es una herencia que podemos ver y tocar, el idioma que nos une, ciertas tradiciones, una forma muy nuestra de sentir y expresar la vida. Pero, ¿y si te dijera que detrás de toda esa herencia visible existe otra, una historia secreta, oculta en fragmentos dispersos por el tiempo y la geografía? Si quisiéramos encontrar el inicio de este hilo invisible, tendríamos que viajar a España, pero no a la España de las postales y los turistas, sino a una España mucho más antigua, silenciosa, forjada en piedra, en monasterios olvidados, en bibliotecas secretas y en rutas que ya no aparecen en ningún mapa actual. Este es el relato de un archivo invisible, una conexión que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia historia. Nuestra historia comienza en Toledo, una ciudad donde el pasado se niega a morir. Sus calles empedradas parecen susurrar secretos que danzan entre la luz y las sombras. Corría el año 1924. Un restaurador trabajaba en la sala de archivos de un convento antiguo, un lugar impregnado del olor a papel viejo y tiempo detenido. Mientras movía una pesada estructura de madera que cubría una de las paredes, sus manos notaron algo extraño. Un hueco. Detrás de la madera descubrió un compartimento sellado. Dentro había un pequeño cofre de metal, ennegrecido por los siglos. No tenía adornos, ni inscripciones, solo una extraña sensación de urgencia, como si hubiera sido escondido con prisa, pero con una importancia monumental. Con cuidado, lo abrió, y lo que encontró dentro cambiaría nuestra percepción de la historia para siempre. El cofre contenía 3 objetos. Primero, un trozo de pergamino con una frase casi borrada por el tiempo. Segundo, un pequeño sello tallado en una misteriosa piedra negra. Y tercero, un símbolo, un círculo simple, atravesado por 3 líneas rectas. El restaurador, por supuesto, no podía saberlo en ese momento, pero ese mismo símbolo, idéntico en su diseño, aparece grabado en templos mayas en Guatemala, en petroglifos ancestrales, en el desierto del norte de Chile y tejido en textiles ceremoniales de los pueblos quechuas en lo profundo de Perú. La pregunta es inmediata y desconcertante. ¿Cómo es posible que el mismo símbolo aparezca en un convento medieval español y, al mismo tiempo, en culturas americanas que supuestamente no tuvieron contacto con Europa hasta siglos después? Esta no es una simple coincidencia. La evidencia se extiende por todo el continente americano. En México, entre los códices que sobrevivieron a la conquista, los sacerdotes mexicas hablaban de un grupo enigmático, los vigilantes del camino oscuro. No eran reyes ni guerreros, no gobernaban ni intervenían en las batallas. Su única misión era observar y transmitir conocimientos secretos entre los distintos pueblos, sin importar fronteras, idiomas o rivalidades. Actuaban como una red silenciosa de sabiduría. Si viajamos más al sur, a Colombia, las tradiciones orales de las comunidades indígenas que habitan en la selva hablan de un círculo marcado en ciertas piedras sagradas. Esa marca era una señal para indicar territorios donde, según ellos, el espíritu del bosque escucha. Era un lugar de poder, un lugar protegido. Y en Argentina, en las regiones rurales más apartadas, algunas familias antiguas todavía conservan relatos sobre una sociedad sin nombre. Cuentan que sus miembros se reunían en secreto, no para conspirar, sino para asegurarse de que ciertas historias, ciertas leyendas, nunca murieran, pasándolas de generación en generación, lejos de los oídos de los conquistadores y de la historia oficial. Todo apunta a un mismo concepto, una red
silenciosa, antigua y extremadamente discreta que operaba a ambos lados del Atlántico, mucho antes de que los dos mundos se encontraran oficialmente. Regresemos a España, al cofre de Toledo. Pergamino, una vez analizado, reveló una única y críptica frase: el sendero no debe ser revelado. Solo seguido han la datación del documento lo sitúa a finales del siglo XII en esa época. Ciertos monjes, custodios en monasterios remotos, tenían una tarea muy específica: guardar información que no debía ser interpretada, sino simplemente transmitida. Eran copistas de textos cuyo significado completo desconocían. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Si revisamos los registros del virreinato en México, Perú y Colombia, encontramos descripciones de órdenes religiosas que actuaban de manera idéntica. Monjes llegados de España que pasaban sus vidas copiando manuscritos antiguos, locales y europeos, sin entender del todo su contenido. Funcionaban como mensajeros entre épocas, no como autores. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa. En España no solo llevó su religión y su lengua a América, sin saberlo, también transportó un mensaje mucho más antiguo, un código secreto cuya procedencia original sigue siendo un misterio. Pero lo más increíble es que América de alguna forma ya conocía ese código antes de la llegada de los españoles. La pregunta entonces es inevitable: ¿quién enseñó a quién? La conexión no termina aquí. Si observamos mapas históricos españoles del siglo XVI, descubrimos rutas terrestres que hoy han desaparecido por completo. No son los famosos caminos reales, sino senderos secundarios que unían monasterios, castillos en ruinas y fortalezas olvidadas, formando patrones geométricos increíblemente precisos. Si dibujamos estas rutas sobre un mapa moderno, nos damos cuenta de que forman constelaciones estelares. Ahora, hagamos el mismo ejercicio en América. Si trazamos los caminos sagrados de los incas, las rutas ceremoniales mexicas o los antiguos trazados precolombinos que cruzan Colombia, Perú y Bolivia, la geometría es la misma. Los mapas cambian, las culturas desaparecen, los imperios caen, pero el trazo en la tierra permanece, como si una intención silenciosa y persistente hubiera guiado las manos de constructores a lo largo de milenios y a través de océanos. Saltemos de nuevo en el tiempo a un hallazgo más reciente. En 1987, durante la restauración de un edificio histórico en Zaragoza, España, un equipo de obreros encontró un paquete de cartas escondido. Se trataba de la correspondencia entre un historiador español del siglo XVIII y un fraile destinado en Cusco, Perú. En una de las cartas, el fraile en Cusco escribe lo que ustedes en España llaman señal. Aquí, entre los descendientes de los incas, se llama advertencia en el historiador. Intrigado, le pregunta de vuelta: ¿advertencia de qué? Pero la respuesta nunca llega. En su última carta, el historiador español escribe una frase escalofriante en Castilla: también se teme a los que miran desde las sombras. Y ahí termina la correspondencia. No hay más cartas. El archivo estaba incompleto. O quizás alguien se encargó de que quedara incompleto. Y así llegamos a hoy, al siglo XXI, porque esta historia no ha terminado. El símbolo del círculo atravesado por 3 líneas está reapareciendo, pero ya no en templos antiguos ni en pergaminos monásticos. Está apareciendo en murales urbanos, en las calles de Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Santiago e incluso en San Juan de Puerto Rico. A veces
está pintado con una precisión casi matemática. Otras veces es un simple garabato hecho con prisa, como un acto visceral, un impulso irrefrenable, pero siempre es el mismo símbolo, siempre se repite. Es como si algo que ha permanecido dormido durante siglos estuviera finalmente despertando. España, entonces, no es solo el origen de nuestro idioma compartido, es el punto de convergencia, la encrucijada donde dos mundos que se creían separados descubrieron que, sorprendentemente, ya estaban conectados mucho antes de saber de la existencia del otro. Las preguntas que surgen ahora no son fáciles de responder, pero debemos empezar a hacerlas. ¿Quién trazó originalmente este sendero de conocimiento? ¿Qué información tan vital se está intentando preservar a través de los siglos? ¿Por qué este símbolo regresa con tanta fuerza precisamente ahora? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿quién o qué ha estado observando todo este tiempo desde las sombras? El archivo invisible se está abriendo y apenas estamos comenzando a leer sus primeras páginas. Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo episodio seguiremos tirando de este hilo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos muy pronto.